Esta es la segunda parte de Troubleshooting a IGRP. Esta es la topología con la que vamos a estar trabajando en esta segunda parte de IGRP. Aquí lo que vamos a estar viendo es cuando el problema es de que no vemos ciertas rutas. Es lo principalmente que vamos a ver en esta segunda parte. Es decir, de que, por ejemplo, si estamos corriendo IGRP en todas las interfaces, R3, por ejemplo, debe de ver la red 192.168.12.0 diagonal 30, la 10.2.2.0 diagonal 24. Esta no la ve por IGRP porque está directamente conectada. R1 debería de ver la 10.2.2.0 diagonal 24 y la 10.3.3.0 diagonal 24. Y R2 debería de ver la 192.168.13.0 diagonal 30 y la 10.3.3.0 diagonal 24. R2 vería directamente conectada la 10.2.2.0 diagonal 24 y la 192.168.12.0 diagonal 30. Eso es lo que deberíamos de ver. Ahora bien, antes de que en el examen pensemos que el problema es de que no se están anunciando las redes, debemos de checar los neighbors, el primer paso, la primera parte de este video de troubleshooting de IGRP. Si por ejemplo R2 no ve esta red, es probable que entre R1 y R3 el neighbor no esté arriba. Si el neighbor de R1 o R3 sí está arriba, entonces R2 sí debería de ver esta red. Claro, R2 también debería de ser neighbor con R1. Entonces recuerden que cuando no vemos redes, lo primero que debemos de checar es de que todos los neighbors estén arriba, no nada más el que esté directamente conectado, en este caso de no nada más checar de R2 a R1 que esté el neighbor, también debemos de checar que de R1 a R3 esté el neighbor, y ya si sí están todos los neighbors, entonces ya podemos seguir con los siguientes pasos que vamos a ver aquí. Lo primero que vamos a hacer es correr IGRP. No está corriendo IGRP en estos momentos y vamos a correrlo en todas las interfaces. Entonces en R1 le voy a poner router IGRP10 network, le vamos a poner la del serial que va al router 2, la del serial que va al router 3 y le vamos a poner que no haga la sumarización. Nos vamos al router 2 y aquí también lo vamos a poner en dos interfaces. Que va a ser la fase Ethernet. Y la subinterfase que va hacia el router 1. Finalmente nos vamos a ir al router 3 y vamos a hacer lo mismo. Que va a ser en la fase Ethernet 00. Y en la serial que va al router 1. Con esto, estando aquí en el router 3, deberíamos de ver, como les había comentado, dos redes. Show IP Route IGRP. Vemos la 12.0 diagonal 30 y la 10.2.2.0 diagonal 24. Entonces si estamos viendo la ruta, si le doy un ping a la 10.2.2.2, perdón, era la punto 1, el router 2 tiene la punto 1 configurada, por eso no me está contestando. Vemos que si llegamos, si nos vamos al router 2, deberíamos de ver dos rutas también por IGRP, que es la 192.168.13.0 diagonal 30 y la 10.3.3.0 diagonal 24. Obviamente debemos de ver directamente conectada
la 12.0 que aquí es donde la vemos directamente conectada y también la que tenemos en la fase Ethernet. Si nos vamos al router 1, aquí no hay ninguna directamente conectada. Perdón, aquí hay dos directamente conectadas que son las dos seriales y las dos de IGRP que son las dos fase Ethernet de los routers 2 y 3. Lo primero que vamos a hacer en cuanto a poner problemas es irnos al proceso de IGRP y quitarle el no autosummary. Entonces va a tener sumarización automática, tanto R1 como R2 y como R3. ¿Qué problema nos vamos a encontrar? El problema lo vamos a encontrar sobre todo en R1. Si le ponemos show IP route e IGRP, podemos ver que conocemos ahora la 10.0.0.0 diagonal 8. Ya no conocemos las dos sumarizadas, ya no conocemos la 10.220 y la 10.330. Conocemos nada más la 10.0.0.0. Y aquí nos dice que la conoce tanto por la interfase 13.2 como la interfase 12.1. Nos dice que la conoce por las dos. Entonces lo que va a hacer es balancear cargas entre ellas. Si le damos un ping a la 10.2.2.1 y si le damos ping a la 10.3.3.1, finalmente sí estamos llegando en ambas en esta ocasión. Este tipo de cuestión de cuando tenemos sumarizada, en algunas ocasiones lo que hace es de que un ping sí llega y el otro no porque nada más lo manda por una. Supongamos que en R2 config t interfase serial es la 0 diagonal 3 diagonal 0.12. Vamos a cambiarle el ancho de banda. Recuerden que el ancho de banda es una manera para poder cambiar la métrica. Show IP route. Ahí no la cambió. Vamos a esperar a que levante el proceso de IGRP. Aquí todavía viene el ancho de banda igual. Es la punto 12. Si se fijan ahora, dice que nada más conoce la 10.008 solamente por la 13.2, porque la métrica ya es diferente por la 12.2 que va hacia el router 2, ya la métrica es diferente, es una métrica mayor y por eso no se ve. Show IP IGRP topology.
Debemos de ver la ruta ahí por ambos lados, pero con diferentes métricas. Y de hecho aquí vemos que por la punto 13, si la vemos, y nada más por la punto 13. Tenemos que cambiar los valores de esas métricas para que se puedan ver por aquí. Si le damos un ping a la, 100, a la 10.2.2.1, vemos que no llega, porque ahorita nada más aparece que la conoce por la 13.2. Si le damos un ping a la 10.331, sí vamos a llegar. Y el problema es, como les comento, si le ponemos show IP route, podemos ver que la 10.008 nada más la conocemos por la 13.2. ¿Qué pasa si quitamos el autosummary y le ponemos no auto? Nos vamos al 2. No auto summary. Y nos vamos al 3. No auto summary. Nos regresamos al 1. Y si le ponemos show IP route, podemos ver que ahora sí estamos viendo las dos rutas. Para la 10.330 y para la 10.220. Ahora si le tiramos un ping, a la 331 ya llegábamos, y a la 221 ahora vemos que sí podemos llegar. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos una ruta hacia ella. Antes no la teníamos porque la teníamos sumarizada. Entonces cuando utilizamos VLCM, aquí la 10.00 diagonal 8 la estamos dividiendo en diagonales 24. Debemos de quitar la autosumarización que es por default en EGRP, porque si no vamos a tener este tipo de problemas. Otro problema que tenemos o que podemos tener cuando no vemos una ruta de IGRP es porque la estemos negando con una distribute list. ¿Cómo se ve esto? Si nos vamos a modo de configuración y le ponemos, por ejemplo, el comando access list, no sé, por ejemplo, 99, permit IP, le vamos a poner la ruta, por ejemplo, la 10.2.2.0 0.0.0.255. Y aquí me equivoqué, era permit sin IP. Es permit, porque la 99 ya es IP. Permit 10.2.2.0.0.0.255. Si nos vamos a la interfase donde recibimos esa ruta, que es la serial 0 diagonal 1 diagonal 0.12, no, perdón, es en EGRP10, le vamos a poner distribute list 99 de entrada. Con esto le estamos diciendo que cuando recibamos la ruta 10.220.0.0.0.255 desde algún ruteador de IGRP, no la ponga en la tabla de ruteo. Si le ponemos show IP route IGRP, vamos a ver que ya no vemos, estamos viendo la 10.220. Show IP IGRP neighbors. Los dos están arriba. Show run. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a ver nuestra configuración que hicimos. Estamos diciendo que permite la 10.220 y niegue todo lo demás.
Es lo que pusimos aquí en la lista de acceso. Entonces es por eso que si le ponemos show IP route, estamos viendo que nada más estamos permitiendo la 10.2.2.0, pero estamos negando la 10.3.3.0, que es la del router 3. Entonces, si tiramos un ping a la 10.2.2.1, sí vamos a llegar, pero la 10.3.3.1, que es el router 3, no vamos a llegar porque no tenemos una ruta. Y no tenemos una ruta por el comando del distribute list. Si le ponemos no distribute list es 99 in to show IP route, ahí ya vemos las dos, tanto la 10.3.3.0 como la 10.2.2.0. Si ponemos ese mismo comando, el distribute list, pero lo ponemos de salida, eso quiere decir que sí voy a permitir todas, pero cuando yo anuncie las redes no voy a anunciar la que esté en la lista de acceso, que en este caso va a ser la 3. Entonces si nos vamos en el router 2, le ponemos show IP route, podemos ver que la única que conocemos, de hecho no estamos viendo ninguna aquí, no estamos viendo ninguna porque la única que permitimos por IGRP es la 333, perdón, la 222, que es la que tenemos directamente conectada. Entonces, si se nos presentara este problema en el examen, imagínense de que ustedes le ponen show IP route IGRP, se van a dar cuenta de que no tiene ninguna ruta, van a checar los neighbors, van a ver que si están arriba, que si está arriba el único neighbor que debe tener, van a checar la configuración de IGRP, en la configuración de IGRP se van a dar cuenta que no tiene nada extraño. Aquí no se ve nada extraño, entonces nos vamos a ir con nuestro vecino, que es el router 1. Vamos a checar primero que sí existen los neighbors, to show IP IGRP neighbors. Vemos que si están los vecinos, vamos a ver la configuración. Y nos vamos a dar cuenta en IGRP de que hay una distribute list. Entonces lo que hacemos es ponerle no distribute list 99 out. Nos regresamos al router 2. Y ahorita que tome los cambios, cuando IGRP tome los cambios, que ahí fue donde los cambió, vamos a ver que ya podemos ver las dos rutas que deberíamos de ver de IGRP. Otro problema con el que nos podemos topar en IGRP, y aquí se me fue la sesión. Aquí tenemos en R2 dos rutas, tenemos la 192.168.13.0 diagonal 30 y la 10.3.3.0 diagonal 24. Ambos la conocemos por IGRP, que tiene una licencia administrativa de 90. Como ya vimos en el diagrama, es correcto que veamos dos rutas. Un problema que podamos tener es de que, debido a que estemos corriendo otro protocolo de ruteo que tenga una distancia administrativa mejor que IGRP, no aparezca la ruta por IGRP y aparezca por otro protocolo de ruteo. Si por ejemplo nosotros en R2 le ponemos IP route 10.3.3.0 255, 255, 255.0, que lo conozca por ejemplo por la fase Ethernet 00, sabemos que la distancia administrativa de una ruta estática por default es de 1. Entonces si le ponemos show IP route e IGRP, vamos a ver que no aparece. Ahora bien, como la ruta estática
en este caso está equivocada porque le estamos apuntando a la fase Ethernet 00. Si nosotros tratamos de darle un ping a la 10.3.3.1, no vamos a llegar porque la tabla de ruteo dice que se mande por la fase Ethernet 00. En la tabla de ruteo no va a aparecer que la conoce por IGRP porque tiene una distancia administrativa de 1. La estática nos está diciendo que es por la fase Ethernet 00 y tiene una distancia por default de 1. Si nosotros, por ejemplo, borramos esa ruta, vamos a borrar esta ruta y la volvemos a poner, pero con distancia administrativa, bueno, de hecho de 91 va a ser más que suficiente. El router se va a dar cuenta que la conoce también por IGRP y por IGRP tiene una mejor distancia administrativa, que es de 90. Ahí todavía no aparece. Ahí apareció. Entonces, la que tiene como 91 ya no aparece aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros le damos un ping a la 10.3.3.1, vemos que sí llegamos porque ahora sí está correcto. Entonces, otra razón por la que alguna ruta de cierto protocolo de ruteo no aparezca puede ser porque esa ruta ya la tenemos con una distancia administrativa mejor que ese protocolo de ruteo. Aquí estamos usando subinterfaces de Frame Relay. Si recuerdan, si le pongo Show IP Interface Brief, podemos ver que en este caso tenemos la 20.12, esta no le hagan caso, es la que tiene IP. Si nos vamos a config T y le ponemos interfase serial 0 diagonal 2 diagonal 0, es decir, nos vamos a la interfase principal y no la subinterfase, cualquier cosa que pongamos aquí de IGRP, IP Authentication Mode, IGRP 10, MD5. Este comando realmente no tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Porque ese comando está en la interfase donde no tiene IP. Si no tiene IP, esa interfase no le va a hacer caso. En este caso, para que le pueda hacer caso o para que pueda ser válido el comando, debe de estar en la interfase donde realmente esté la IP. Si nosotros le ponemos la interfase 020.12 y aquí ponemos este comando, ahí sí es válido y ahí se cae la sesión de IGRP porque del otro lado no tiene este comando de Authentication Mode. Si nosotros se lo quitamos en la subinterfase, debe levantar. Ahora, esto es válido para todos los protocolos de ruteo, no nada más IGRP. Y para cualquier cosa, si queremos poner una lista de acceso, por ejemplo, la lista de acceso debe de estar en la serial 020.12, no en la 020, si no, no le va a hacer caso. Eso es importante, como les digo, no solamente para IGRP, sino para cualquier protocolo de ruteo, para cualquier cosa que queramos configurar en una interfase, a lo que le va a hacer caso va a ser a la subinterfase y no a la interfase principal. Lo último que les quiero mostrar de IGRP, y vamos a ver si funciona. Si no, voy a tener que estar cambiando varios valores del bandwidth y del delay para que funcione. Nos vamos a ir a todos los routers y le vamos a poner no auto summary. Nos vamos a ir al router 1, que es el que está conectado a ambos. Si le ponemos show IP route IGRP, perdón, vamos a ponerle autosummary. Autosummary. Auto. Auto.
Aquí podemos ver que conocemos la 10008 y nada más la conocemos por la 132. Un problema que podría venir en el examen es decir que IGRP no está haciendo balanceo de cargas, aunque tiene dos caminos. Si recuerdan, hay un comando que se llama variance o varianza, que lo que va a hacer es multiplicar el valor de la métrica por el número que le digamos, y si al multiplicarlo existen otras rutas con una métrica igual a la métrica que tiene multiplicada por el valor que le demos, si va a balancear cargas. El número máximo es 128. Si le ponemos show IP route IGRP, y como les digo, quién sabe si funcione o no, porque tiene que cumplir el feasible condition. Aquí no funcionó. Nos vamos a ir al router 2, que fue el que le movimos. Show run interfase fase Ethernet 00. Interfase fase Ethernet 00, le vamos a quitar el bandwidth de 100. Y el delay de 10. Nos vamos a regresar al 1. Ahí están iguales las métricas, entonces aquí no le hace caso a la varianza porque son iguales. Vamos a cambiarla nada más un poco, nos vamos al router 2 y le vamos a poner nada más el delay, no el bandwidth de 100. Nos vamos otra vez a R1. Se ven iguales todavía. Nos regresamos al router 2. Le vamos a poner bandwidth de 1000. Ahí nada más aparece una. Y aquí el problema es, como les comento, que la feasible distance no cumple. Nos vamos al router 2. Ahí son iguales. Ahí debería ser un poquito diferente. Como se podrán imaginar, en el examen no van a tener que cambiar el ancho de banda o el delay, porque es algo muy artesanal. Y es a prueba y error realmente. Pero lo que sí les pueden pedir en el examen es de que se den cuenta que lo que tienen que usar es el comando de variance para que pueda aparecer las dos rutas. Aquí sigue apareciendo nada más, aparecen iguales, que no deberían de ser iguales porque ya le cambié el ancho de banda. Aparecen todavía iguales. Como les comento en el examen, aquí no pude hacer que funcionara, como les dije desde un principio, a ver si funciona. Pero lo que les quiero comentar es de que en el examen lo que sí les pueden decir es de que si no está haciendo balanceo de cargas, ¿cuál es el problema? El problema puede ser ese,
que necesite el comando de variance, y dependiendo de la métrica, qué tan diferente sea, puede ser nada más el doble. Entonces si es el doble, nada más es ponerle un 2 aquí. Y seguramente en el examen, como es de opción múltiple, aún en las simulaciones, pues vendrá ahí ponerle varianza 2 o ponerle varianza 10. Y es como les comento, eso es nada más cuando no está haciendo balanceo de cargas. Cuando, si ustedes le ponen show IP route e IGRP, solamente se vea una ruta y no se vean dos como se deberían de ver. En este caso, sí se ven las dos, entonces no es necesario este comando, y será necesario cuando estas dos métricas de IGRP sean diferentes. No la van a ver en la tabla de ruteo, nada más van a ver la que tenga mejor, y si nada más ven una y deberían de ver dos o más, saben que el comando que deben de usar es este. ¿Qué es lo que vimos en este video? Veíamos de que podríamos no ver rutas de IGRP, y las posibles causas es de que haya un problema con algún neighbor, tal vez no el que esté directamente conectado en ese ruteador, puede ser más adelante o más atrás. Que tengamos la autosumarización, y si estamos usando BLMS, vamos a ver que no vamos a ver varias rutas, vamos a ver una sumarizada nada más. También vimos que podríamos tener distribute list en la que estemos negando ciertas rutas, entonces por eso podríamos no estar viendo algunas rutas que sí deberíamos de ver. La otra es de que exista esa ruta aprendida por un protocolo de ruteo con mejor distancia administrativa, como puede ser una ruta estática. También vimos que la configuración cuando utilizamos subinterfaces debe de ser en las subinterfaces y no en la interfase principal, ya que en la interfase principal no tenemos IP, y cualquier cosa que pongamos en una interfase que no tenga IP no lo va a tomar. Y por último veíamos el comando de la varianza, que es para poder hacer balanceo de cargas cuando las métricas de EIGRP sean diferentes y no iguales. Los comandos son prácticamente los mismos que ya vimos. Vimos que los que más nos sirvieron fue el show IP route IGRP y el show IP IGRP neighbors, pero también todos los otros comandos que ya vimos en el video anterior de IGRP nos pueden servir también para darnos cuenta de manera rápida cuál es el problema. Es la topología del examen, y podemos ver que IGRP lo vamos a estar corriendo en dos switches y en un router. Estas son interfaces ruteables del switch. Tienen un diagonal 30. Tenemos aquí la punto 6 y la punto 5, la punto 10 y la punto 9. Y este enlace también es un enlace de capa 3, donde tenemos estas IPs. Como pueden ver, tenemos la 10 que está subneteada. Entonces, por ejemplo, en el examen debemos de tener cuidado que realmente la sumarización o la autosumarización esté apagada. Podemos ver que también podemos usar varianza para poder balancear cargas, porque tenemos dos caminos. Entonces otra cosa que podríamos toparnos en el examen es eso. Todo lo demás también no lo podemos topar en el examen, todo lo que vimos en el curso, pero no se ve tan claro en el diagrama. Por ejemplo, una lista de distribución podría estar por ahí, una ruta estática que haga que no conozcamos una ruta que deberíamos de conocer por IGRP pudiera estar ahí. En este caso no tenemos ninguna subinterfase corriendo IGRP, nada más corriendo SPF. Si se fijan, son puras subinterfaces. Pero eso que vimos, el que haya configuración en las subinterfaces, no la podemos topar en OSPF y va a ser el mismo problema que veíamos. Acerca de todos los problemas que vimos porque no se levanten los neighbors, aquí nos podemos topar con ellos. Puede ser un error de capa 2, por ejemplo, de que este port channel no esté arriba, entonces no se vean los neighbors de DS1 a DSW2. Podemos toparnos con que en alguno de los routers los valores de K sean diferentes, por ejemplo, o cualquier cosa que vimos la podemos ver aquí. Entonces todo lo debemos de saber para el examen, porque todo nos lo podemos topar. Y como les digo, realmente en el examen no les van a decir hay un problema de EIGRP,
Mucho menos nos van a decir hay un problema de IGRP entre DSW1 y R4. Simplemente nos van a decir algo muy general, por ejemplo, el cliente 1 no puede llegar al servidor web y a lo mejor el problema es IGRP. A lo mejor es un problema de OSPF, un problema de NAT, puede ser un problema de cualquier cosa. Entonces no esperen en el examen que les digan hay un problema de IGRP en la red.